Bueno, dejadme que avance, porque, como decía, quiero que hablemos de otra realidad. Está ocurriendo en Andalucía. Vox, la ultraderecha, a través de la vicepresidencia, de las competencias de justicia, se va a hacer cargo de algunas de las estructuras que están creadas para ayudar, proteger, mejorar la protección de las mujeres. Quiero saludar a Teresa García, es presidenta del Foro Feminista de Sevilla. Teresa García, muy buenos días. Buenos días. Bueno, una de las cosas que estamos contando esta semana es que Vox se va a encargar de las llamadas unidades de valoración integral de la violencia de género. Claro, en la terminología posiblemente ninguno seamos capaces de entender la relevancia de esta estructura, así que lo primero que me gustaría es que nos ayudara a entender estas unidades en el proceso de protección de una mujer maltratada o víctima de violencia machista, qué papel desempeñan, porque son importantes. Bueno, una previa, si te parece, me gustaría señalar. Vox va a tener esas competencias porque Moreno Bonilla se las ha delegado. Si no, Vox no tendría esas competencias. Es decir, perfectamente en un acuerdo de gobierno se podrían haber negociado otras competencias y no haber tenido, en este caso, la irresponsabilidad de que un partido que niega la violencia de género, que es negacionista, que ya en 2019 puso en entredicho al conjunto de profesionales que trabajan en esas estructuras, sin la complacencia del Partido Popular, de Moreno Bonilla, pues no se hubiera hecho. Uh-huh. Entonces, es muy irresponsable esa actitud. ¿Y por qué? Porque no solamente estamos hablando de las unidades vinculadas, en este caso, a las unidades de valoración integral de violencia de género, estamos hablando del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía, uh-huh, del SAVA, quienes reciben fundamentalmente a todas las mujeres que después van a ir a procesos judiciales. Estamos hablando de la reorganización de las unidades en justicia que van a estar pendientes de todo lo que tiene que ver con violencia de género y que incluso puede llegar a producirse la modificación de los protocolos internos, decidir las prioridades presupuestarias, reestructurar la estructura administrativa, nombrar responsables, directivos y también reducir los recursos humanos y materiales que están dedicados a esa tarea. Por eso, para nosotras es tan importante señalar que no estamos hablando exclusivamente de un elemento administrativo, no tiene nada que ver, tiene que ver en cuanto a una administración pública, pero estamos hablando de un recurso que es eminentemente político y, por tanto, darle ese instrumento a un partido que niega la violencia de género nos parece de una irresponsabilidad gravísima, uh-huh, y que, por tanto, se ha puesto al servicio de ese pacto y de que Moreno Bonilla tenía que ser sí o sí presidente de la Junta de Andalucía con el gobierno con Vox, pues se han negociado los derechos de las mujeres. ¿Usted cree que se puede rectificar? Quiero decir, que el Partido Popular en algún momento, y si Vox empieza a aplicar su ideología, que esta la tenemos clara, el Partido Popular se lo piense y de marcha atrás. Pues mira, el problema es que aquí llevamos ya varias legislaturas, por eso yo mi duda si esto va a tener una repensada. Creo que no, creo que no. ¿Por qué? Pues porque llevamos varias legislaturas, las dos últimas de Moreno Bonilla, en las que de alguna manera se ha ido desmantelando la estructura de las políticas de igualdad en Andalucía. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy cercano, muy reciente. En estos momentos, la Junta de Andalucía, antes del propio gobierno de Moreno Bonilla, con Vox, ha sacado un contrato para la atención psicológica a mujeres, algo importantísimo en nuestra tierra. Uh-huh. Piensa que es un territorio muy grande, ¿no? Y hay mucha zona rural.
Bueno, pues antes había una especialización de esa atención psicológica a menores. Estamos hablando de menores, con las repercusiones que está teniendo últimamente las redes sociales sobre nuestras adolescentes y nuestros adolescentes también. La atención psicológica a hijos e hijas de madres con víctimas de violencia de género. Bien, pues ese contrato que lo negoció y que lo sacó con anterioridad a este gobierno ha sido el IAM, no ha tenido que ver el gobierno actual del PP y Vox, y lo que ha hecho es quitar esa especialización, es decir, hoy una psicóloga o psicólogo va a poder atender lo mismo una mujer de 14 años sin especialización ninguna que a una de 60, entenderéis que eso es una barbaridad, y ha primado el tema económico, con lo cual vamos a ver la entrada masiva, la entrada importante de grandes corporaciones, no precisamente que atienden a mujeres, sino de grandes corporaciones que lo mismo te hacen una chapuza en un colegio, que te ponen una bombilla, grandes corporaciones que tienen solvencia económica para esa atención psicológica, y en este caso lo ha denunciado tanto el Colegio de Psicología como la asociación Una a Una, ¿no? Nos parece gravísimo el que se esté poco a poco desmantelando la estructura de igualdad en Andalucía, que había sido un territorio pionero en las políticas de igualdad. Saber que la primera ley de violencia de género fue la andaluza, o sea que y había toda una arquitectura de políticas de igualdad, ¿no? Y por tanto esa es nuestra gran desazón, por lo que entendemos que no, creo yo que no va a reconsiderar. Nos gustaría muchísimo, porque las mujeres, además del enfado y del enfurecimiento que tenemos y de la denuncia, que por supuesto, pues próximamente tendrá su contestación también, a nosotras no nos gusta mientras peor mejor, ni muchísimo menos, porque estamos hablando de la vida de las mujeres. Ayer, en 24 horas, 2 mujeres asesinadas. Sí. Llevamos ya 35 mujeres asesinadas en lo que va de año. 9 de ellas andaluzas, cuidado. 9 de ellas andaluzas. Y por tanto, entendemos que esa estructura de prevención, de formación, de atención a las víctimas de violencia de género, no las podemos dejar en manos de un partido negacionista. Pero, claro, en el fondo, señora García, usted señala efectivamente la responsabilidad del PP, porque podían haber negociado que esas políticas no cayeran en manos de quien está haciendo una batalla cultural con eso. El PP no es un partido negacionista. ¿No? Pero ha primado en este caso ha primado el ser presidente Moreno Bonilla a tener en cuenta y velar por los derechos de las mujeres. Es que es muy serio lo que ha pasado. ¿A usted le consta que en el ámbito del Partido Popular haya quien tenga una posición crítica respecto a esto? No estoy en ese ámbito, no lo sé. No tengo ni idea, no le puedo contestar a esa pregunta. No lo sé, quiero decir, ¿conocerá usted a mujeres del PP o no conoce a ninguna mujer del PP o de derechas? ¿Y tendrán un discurso crítico respecto a que Vox esté ahí o no? Bueno, no se lo han dicho. Sí, por supuesto, vale. Por supuesto, seguramente, pero en este caso más ha sido el ansia de Moreno Bonilla de seguir siendo presidente, ¿no? ¿Hay manera de protegerse? En este caso no haber puesto es que ha sido un pacto que prácticamente se ha dado casi rodado, ¿no? O sea, no ha habido ni dificultades, ha venido muy rodado, ¿no? Con lo cual, eso es lo que a nosotros nos hace sospechar, ¿no? Gravemente de que los últimos acontecimientos que ya venía haciendo el Partido Popular, porque no es nuevo, como yo digo, pues todo el desmantelamiento de las políticas de igualdad que se han hecho en las anteriores 2 legislaturas, ¿no? Sino que, no es óbice el que
el Partido Popular puede haber dado, en este caso, por amortizada la igualdad, ¿no? Y primar otros elementos que, bueno, pues para ellos es mucho más rentable, ¿no? Como en este caso ser presidente Moreno Bonilla. Supongo yo que por aquello de poder tener una autopista para llegar más lejos, ¿no? Pero no lo sé. Ya se verá. Teresa García, presidenta del Foro Feminista de Sevilla, gracias por habernos atendido esta mañana. A vosotros, gracias.